Lo llevé a mi casa por un accidente, y descubrí que había estado jugando conmigo todo el tiempo. Creí que la vida me había puesto en el camino a alguien especial cuando lo ayudé tras su accidente y lo recibí en mi hogar con todo mi cariño. Pero poco a poco las piezas encajaron, y descubrí que nada había sido casualidad, él solo jugaba conmigo, y yo fui la última en darme cuenta. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Mi vida, antes de que él apareciera, era una sinfonía tranquila de rutinas y pequeños placeres. Vivía en una casita acogedora a las afueras del pueblo, rodeada de un jardín que cultivaba con esmero. Mis días transcurrían entre mi trabajo como bibliotecaria, las tardes leyendo bajo el gran roble del patio y las cenas con mis amigas. Era una existencia sencilla, sí, pero plena. Había aprendido a apreciar la paz que me brindaba la soledad, aunque en el fondo, una parte de mí anhelaba esa conexión profunda que veía en las películas, ese amor que te hacía sentir completa. Siempre fui un alma sensible, dada a la empatía, a ver lo mejor en las personas. Soñaba con un compañero, alguien con quien compartir mis silencios y mis risas, alguien que apreciara la quietud de mi vida tanto como yo. Estaba abierta al amor, pero no lo buscaba desesperadamente. Creía en el destino, en que las cosas llegan cuando deben llegar. Y así, con esa esperanza latente, me levantaba cada mañana, dispuesta a recibir lo que el universo tuviera para mí. En ese momento, mi corazón era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de un amor genuino, sin saber que pronto sería salpicado por sombras que nunca imaginé. El día que todo cambió comenzó con una lluvia torrencial. La carretera estaba resbaladiza y la visibilidad era casi nula. Iba de regreso a casa cuando lo vi, un coche destrozado en la cuneta y un hombre herido, intentando salir de entre los restos. Mi corazón dio un vuelco. Detuve mi coche sin pensarlo 2 veces. Él estaba pálido, con una herida en la cabeza, pero consciente. Me presenté y le ofrecí ayuda. En ese momento, no vi más que a un ser humano vulnerable que necesitaba auxilio. Lo ayudé a salir, lo llevé a mi coche y lo conduje a mi casa. No podía llevarlo al hospital porque su estado no parecía de gravedad extrema y el más cercano estaba a 1 hora. Lo acomodé en el sofá, le limpié la herida y le di algo de beber. Su nombre era Daniel. Era guapo, con una mirada intensa y una sonrisa que me pareció agradecida. Me contó que era nuevo en la ciudad, que había tenido un mal día. Lo escuché con atención, sintiendo una conexión instantánea, una extraña mezcla de compasión y admiración. Se quedó esa noche, y los días se convirtieron en semanas. Compartíamos cenas, charlas, risas. Me contaba historias de su vida, de sus sueños, y yo me encontraba cada vez más cautivada. Parecía tan atento, tan gentil, tan perfecto. Poco a poco, mi corazón empezó a abrirse, a dejar entrar esa chispa de esperanza que tanto había guardado. Daniel se convirtió en mi compañero, mi confidente. Creía que habíamos sido el destino, que su accidente había sido una señal. Pero lo que descubrí después me rompió aún más. La atmósfera en mi hogar se había transformado. Lo que había sido un remanso de paz, ahora estaba cargado de una tensión invisible, una sutil disonancia que solo mi corazón, en su inocencia, se negaba a reconocer. Daniel se había vuelto omnipresente, sus cosas esparcidas por la casa, su presencia abarcando cada rincón. Al principio, lo atribuí a la convivencia, a la natural adaptación de 2 vidas. Pero los detalles comenzaron a acumularse, pequeñas astillas que se clavaban en mi percepción. Había una frialdad en su mirada cuando creía que no lo veía, una rapidez en sus gestos que no encajaba con la imagen de fragilidad que me había vendido. Sus llamadas eran cada vez más frecuentes y susurrándolas, sus salidas se volvían inexplicables. Empezó a preguntarme sobre mis ahorros, sobre mis bienes, con una casualidad que me erizaba la piel. Mis amigas, las mismas que celebraban mi felicidad inicial, comenzaron a mirarme con preocupación. Hay algo raro en él, tu nombre, decían, sus voces cargadas de una cautela que yo, enceguecida, confundía con envidia. Yo lo defendía, con una vehemencia que ahora me avergüenza. Solo está pasando un mal momento, necesita mi apoyo, les decía, convencida de que mi amor era la cura para sus supuestos demonios internos.
Me sentía la protagonista de una novela romántica, la heroína que redimía al hombre dañado. Pero cada noche, la oscuridad traía consigo un manto de inquietud. El jardín, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Los libros, mis viejos amigos, permanecían cerrados, incapaces de distraerme del creciente nudo en mi estómago. Toqué fondo el día que descubrí la verdad. Esa noche, el silencio era diferente. No era el silencio reconfortante de mi hogar, sino un vacío opresivo que presagiaba la tormenta. Daniel se había ido, supuestamente a una reunión de negocios que nunca especificaba. La casa se sentía extrañamente desolada sin él, pero también liberada de la tensión. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en su chaqueta, colgada descuidadamente en una silla del comedor. Había un brillo metálico que sobresalía de un bolsillo interior. La curiosidad, esa maldita y bendita curiosidad, me impulsó a acercarme. No solía hurgar en sus cosas, pero algo, una premonición helada, me obligó a hacerlo. Metí la mano y saqué una pequeña navaja multiusos. No era la navaja lo que me sorprendió, sino lo que venía con ella, una pequeña nota, escrita a mano, en un papel que reconocí. Era una lista de mis propiedades, mis cuentas bancarias, incluso detalles sobre mi horario y mis amistades. Al final, con una caligrafía que se me clavó en el alma, había una frase: el engaño perfecto. La ingenua cayó rendida. Es tuya, jefe. El aliento se me cortó en los pulmones. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Las piezas encajaron con una brutalidad demoledora. Su accidente, su vulnerabilidad fingida, sus preguntas sobre mis finanzas, sus llamadas secretas. Todo era una farsa. Yo había sido la última en darme cuenta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de humillación, de incredulidad. Había entregado mi confianza, mi cariño, mi hogar a un depredador, a un mentiroso que solo veía en mí un objetivo, una presa. El engaño no era solo económico, era una violación de mi espíritu, de mi fe en la bondad humana. Me desplomé en el suelo, el papel arrugado entre mis manos temblorosas. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza en él, en el amor, en la posibilidad de volver a confiar. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. El eco de mis sollozos llenaba el silencio de la casa, un lamento ahogado que se perdía entre las paredes que habían sido testigos de mi ingenuidad. La ira, el dolor, la vergüenza se arremolinaban en mi pecho, ahogándome. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Tan estúpida? Me sentía como un títere, manipulado y desechado. La imagen de Daniel, con su sonrisa falsa y su mirada calculadora, se repetía en mi mente una y otra vez, torturándome. Me había reído de mí, me había usado, había profanado mi hogar, mi corazón. Los días siguientes fueron un infierno. Apenas comía, apenas dormía. Me la pasaba encerrada en mi habitación, con las persianas bajadas, como si la oscuridad pudiera ocultar la humillación que sentía. El jardín, antes un remanso de paz, ahora me parecía un mausoleo. La luz del sol me quemaba la piel, la brisa me helaba los huesos. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía la silueta de Daniel, regresando para reírse de mí una vez más. Mis amigas intentaron contactarme, pero yo me negaba a contestar. ¿Cómo podría mirarlas a los ojos después de haber ignorado sus advertencias? Me sentía indigna de su compasión. La soledad se volvió mi única compañera, un peso insoportable que me hundía cada vez más en la desesperación. Pensé en irme, en desaparecer, en borrarme del mapa para siempre. ¿Qué sentido tenía mi vida si mi capacidad de discernir el bien del mal estaba tan distorsionada? La confianza, esa frágil tela que tejemos con el mundo, se había roto en 1000 pedazos. Me sentía rota, vacía, un cascarón sin alma. Las preguntas sin respuesta me carcomían. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Volvería a confiar alguna vez? Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz.
Un día, mientras divagaba por mi casa, encontré un viejo álbum de fotos. En él, había una imagen de mi abuela, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de sabiduría. Recordé sus palabras, repetidas una y mil veces durante mi infancia: el dolor es inevitable, tu nombre, pero el sufrimiento es una elección. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz, un camino hacia adelante. Solo tienes que tener el valor de buscarlo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco ancestral. Mi abuela había superado muchas adversidades en su vida, y siempre lo había hecho con una fortaleza inquebrantable. Me miré en el espejo, y por primera vez en semanas, no vi a una víctima, sino a una superviviente. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro pálido, pero en el fondo de mi mirada, algo había cambiado. Una pequeña chispa de rabia, de determinación, había encendido una llama. No podía seguir hundiéndome en la autocompasión. Daniel me había quitado mucho, pero no podía quitarme mi esencia, mi capacidad de levantarme, de luchar. Decidí que era el momento de dejar de ser una víctima y empezar a ser una guerrera. Me puse en contacto con la policía. La vergüenza aún me carcomía, pero la determinación era más fuerte. Conté mi historia, mostré las pruebas. Me sorprendió ver que no era la primera vez que Daniel usaba su encanto para estafar a mujeres. Había otras como yo, engañadas, usadas, rotas. Sentí una punzada de dolor por ellas, pero también una oleada de fuerza. No estaba sola. Esto no solo era por mí, era por todas. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino hacia la recuperación fue arduo, lleno de recaídas y momentos de profunda desesperación. Cada vez que creía haber superado un obstáculo, el fantasma de Daniel, de su engaño, regresaba para atormentarme. Pero esta vez, tenía una red de apoyo, un faro de luz en medio de la tormenta. Mis amigas, esas mismas que había evitado en mi vergüenza, me acogieron con brazos abiertos, sin juicios, solo con amor y comprensión. Sus palabras de aliento, sus abrazos silenciosos, fueron mis salvavidas. Comencé a ir a terapia, un espacio seguro donde pude desentrañar el nudo de emociones que me ahogaba. La psicóloga me ayudó a entender que mi empatía, mi deseo de ayudar, no eran debilidades, sino fortalezas mal dirigidas. Me enseñó a poner límites, a confiar en mi intuición, a protegerme. Volví a mi trabajo en la biblioteca, y la rutina, la familiaridad de los libros, me brindó un consuelo inesperado. Me sumergí en historias de resiliencia, de personajes que, como yo, habían caído y se habían levantado con más fuerza. El jardín, antes un mausoleo, volvió a ser mi refugio. Cada flor que plantaba, cada hoja que brotaba, era un símbolo de mi propia renovación. Había días en que la tristeza me abrumaba, en que la imagen de Daniel, con su sonrisa cínica, me quitaba el sueño. Pero aprendí a no dejarme vencer por esos momentos. Eran solo sombras, fugaces y engañosas, que no podían opacar la luz que crecía dentro de mí. Comencé a escribir, a plasmar mis sentimientos en un diario, una catarsis que me permitía liberar el dolor y transformarlo en palabras. Cada página escrita era un paso más hacia la liberación. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. La noticia llegó como un trueno en un día despejado: Daniel había sido arrestado. La policía lo había localizado gracias a mi testimonio y al de otras mujeres. Sentí una mezcla de alivio y una extraña inquietud. Sabía que era lo correcto, que la justicia debía seguir su curso, pero la idea de volver a verlo, de enfrentarme a él, me revolvía el estómago. El juicio fue una prueba de fuego. Tuve que revivir cada detalle del engaño, cada humillación, cada herida. Sus ojos, los mismos que antes me habían cautivado, ahora me miraban con un odio frío, una furia contenida. Sentí miedo, sí, pero también una determinación férrea. No me iba a derrumbar. No esta vez. Mi testimonio, firme y sereno, resonó en la sala del tribunal. Hablé de mi ingenuidad, de mi dolor, pero también de mi fortaleza, de mi proceso de curación. Hablé por mí y por todas las demás.
cuando el veredicto fue pronunciado culpable, un peso enorme se liberó de mis hombros. No era una victoria total, el daño ya estaba hecho, pero era un paso hacia la paz. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Me miró, y por primera vez, vi un atisbo de algo más que odio en sus ojos. Había una sombra de arrepentimiento, o tal vez, solo la amargura de su derrota. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Me acerqué a él, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. La sala del tribunal estaba en silencio, expectante. Su mirada, antes llena de odio, ahora se había quebrado, revelando un atisbo de derrota, de arrepentimiento, o tal vez, solo la amargura de su caída. Tomé aire, y con una voz que sorprendió incluso a mí misma por su firmeza y serenidad, le dije: Daniel, me quitaste mucho. Me quitaste la confianza, me quitaste la paz, me quitaste una parte de mí que creí irrecuperable. Pero no me quitaste lo más importante, mi capacidad de perdonar, mi capacidad de levantarme, mi capacidad de amar. Te perdono, no por ti, sino por mí. Porque no quiero llevar tu veneno en mi corazón. Te deseo que encuentres la paz que nunca tuviste, y que aprendas de tus errores. Yo, por mi parte, seguiré adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una imagen que jamás habría imaginado. No sé si fueron lágrimas de arrepentimiento genuino o de la desesperación de su situación, pero en ese momento, me sentí libre. Había soltado la carga, había liberado mi corazón del rencor. Había ganado mi propia batalla. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Desde entonces, mi vida ha florecido de una manera que nunca imaginé posible. El jardín de mi casa es más vibrante que nunca, un reflejo de mi propio resurgimiento. He vuelto a leer, a sumergirme en las historias de otros, pero esta vez, con una comprensión más profunda de la resiliencia humana. He encontrado el amor de nuevo, un amor tranquilo y genuino, con alguien que aprecia mi fortaleza y la paz que he construido en mi vida. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Si alguna vez te sientes roto como yo, si alguna vez te han traicionado, herido o destrozado, recuerda esto: el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Tienes el poder de decidir cómo vas a responder a lo que te sucede. Tienes la fuerza para levantarte, para sanar, para perdonar, y para volver a amar. Tu corazón, aunque haya sido herido, es capaz de sanar y volverse aún más fuerte. No dejes que el pasado defina tu futuro. No dejes que la oscuridad te consuma. Busca la luz, en ti mismo, en los que te aman, en el mundo que te rodea. Tu historia no tiene que terminar con la traición. Puede terminar con la redención, con la paz, con la felicidad que te mereces. Te lo prometo, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Levántate, respira, y sigue adelante. Tu próxima victoria está esperando.